Bienvenidos a esta nueva sesión de la fe de mi madre. Hoy vamos a hablar de el perdón de los pecados. Creo en el perdón de los pecados. Puntos del 976 hasta el 987. Creo en el perdón de los pecados. Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Esto supone varias cosas. Primero es que hay pecado, que el hombre peca, que nosotros pecamos. Yo, el primero. Decir que el hombre no peca o que yo no peco es un acto de soberbia. Y un acto que, como dice el apóstol en las cartas, pues hace mentiroso a Dios. Porque resulta que la redención consiste en librarnos de las ataduras del pecado, librarnos del poder de la muerte y llevarnos al cielo. Por el pecado entra la muerte. Creo en el perdón de los pecados. Y para hablar del pecado tenemos que invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven. Creo en el perdón de los pecados. Aquí nos dice el catecismo, nos pone entre paréntesis que la parte segunda del catecismo, donde aparecen los sacramentos, hablará del sacramento de la penitencia. Hoy adoptamos una perspectiva general. Ya os he dicho lo primero, el hombre peca. La redención consiste en librarnos del pecado y de las consecuencias del pecado. Además, no en general, sino en particular. Esto es lo que tiene la universalidad de la salvación, que es para todos y cada uno. Para hablar del perdón de los pecados tenemos que hablar, en primer lugar, del bautismo. El que cree y sea bautizado se salvará. El bautismo es el primero y principal de los sacramentos que nos libran del pecado, del poder del pecado. Es una puerta para que vivamos una vida nueva y se nos perdona, si somos infantes, la mayor parte de los que estáis viendo este vídeo recibisteis el bautismo de niños, se nos libra del pecado original. Pero si uno es bautizado de adulto, se le libra del pecado original y también se le perdonan los pecados cometidos hasta ese momento. No voy a entrar en la doctrina del pecado original originante, que es el pecado de Adán y Eva, ni en la doctrina del pecado original originado, que es el pecado original con el que nacemos todos los seres humanos. Pero sí que voy a decir que es un pecado que se perdona por el bautismo. Se perdona el pecado, pero continuamos con una naturaleza dañada. Continuamos con el tirón de la concupiscencia, que no es pecado, pero que engendra pecados. En la vida nueva, a partir del bautismo, entramos en esa lucha entre el pecado y la gracia, entre la vida y la muerte. Pero tira más de nosotros la vida, porque es la que tiene la última palabra, Jesucristo resucitado. Es verdad, tenemos una inclinación al pecado que no es pecado, pero que nos lleva a pecar. ¿Qué pasa? Pues tenemos el segundo de los sacramentos para el perdón de los pecados, que es el sacramento de la penitencia. Por medio del sacramento de la penitencia, el bautizado puede reconciliarse con Dios y con la Iglesia. San Gregorio Nacianceno llama, aparece aquí en el catecismo,
a la penitencia, al sacramento de la penitencia, un bautismo laborioso. Sí, porque hay que reconocer los pecados y hay que ir a confesarlos. Y además hay que ir con propósito de la enmienda. Para los que han caído después del bautismo, dice el Concilio de Trento, es necesario para la salvación este sacramento de la penitencia, como lo es el bautismo, como el bautismo es necesario para quienes aún no han sido regenerados. El bautismo, además, nos pone en disposición de hacer obras buenas, obras que tengan el peso de la caridad. Cuando pecamos, nuestras obras no tienen el peso de la caridad, aunque sean solidarias, pero no tienen el peso de la caridad, que es el amor de Dios. Por el sacramento de la penitencia volvemos a capacitarnos para obrar según Dios, que esas obras tengan el peso de la caridad, el peso del amor de Dios. En definitiva, el peso del amor. A continuación, el Catecismo habla del poder de las llaves. No hay ninguna falta, por grave que sea, que la Iglesia no pueda perdonar. El Catecismo del Concilio de Trento lo dice así: no hay nadie tan perverso y tan culpable que no deba esperar con confianza su perdón siempre que su arrepentimiento sea sincero. La Iglesia tiene poder para perdonarlo todo. El Catecismo sigue diciendo que la catequesis se esforzará por avivar y nutrir en los fieles la fe en la grandeza incomparable del don que Cristo resucitado ha hecho a la Iglesia, la misión y el poder de perdonar verdaderamente los pecados por medio del ministerio de los apóstoles y de sus sucesores. 3 textos para rezar. El Señor quiere que sus discípulos tengan un poder inmenso. Quiere que sus pobres servidores cumplan en su nombre todo lo que había hecho cuando estaba en la tierra. San Ambrosio en su tratado sobre la penitencia. Los sacerdotes han recibido un poder que Dios no ha dado ni a los ángeles ni a los arcángeles. Dios sanciona allá arriba todo lo que los sacerdotes hagan aquí abajo. Todo lo que los sacerdotes hagan aquí abajo. San Juan Crisóstomo. Si en la Iglesia no hubiera remisión de los pecados, no habría ninguna esperanza, ninguna expectativa de una vida eterna y de una liberación eterna. Demos gracias a Dios que ha dado a la Iglesia semejante don. San Agustín. Me acuerdo del padre Lorin, que en gloria esté. Me acuerdo de ese célebre vídeo sobre el sacramento de la penitencia y el perdón de los pecados. Él lo compara con un banco que paga las deudas de sus clientes. Él hablaba en pesetas. Debes 1000 pesetas, el banco paga, te quedas libre de la deuda. Debes 1 millón, el banco paga, te quedas libre de la deuda. Debes un fortunón, miles y miles de millones, el banco paga, tú te quedas libre. Bueno, pues en el sacramento de la penitencia Dios paga y nos quedamos libres. Una gracia que deseo para vosotros y para mí. Nos encontramos la próxima semana, por supuesto, si Dios quiere.